Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de sorpresas y buenas energías. Hoy mis amigos les traigo una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, el corazón latiendo un poquito más rápido y las neuronas echando chispas. Si eres un devoto fanático de las series turcas, si te encanta la magia del cine italiano, o si simplemente te fascina el mundo del espectáculo y disfrutas de las sorpresas más inesperadas, entonces prepárate, porque lo que te traigo hoy es pura dinamita, una explosión de emociones que promete revolucionar nuestras pantallas. Imaginad esto, una de las figuras más carismáticas y legendarias de las telenovelas turcas, un pirata que ha conquistado generaciones con su valentía y su espíritu indomable Sandokan, y una de las actrices turcas más exitosas, deslumbrante por su belleza y su talento indiscutible, Demet Özdemir, unidas en la vibrante y apasionante Italia. Sí, han oído bien. Italia, cuna de tantas historias de amor, aventura y arte, se está revolucionando, y no es para menos. La simple mención de sus nombres juntos ya está generando un torbellino de especulaciones, rumores y sobre todo, una inmensa y contagiosa ilusión que recorre las redes sociales y los foros de fans como un incendio. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este notición que promete ser el epicentro del entretenimiento en los próximos meses, quiero hacerles una invitación muy especial, una que ya conocen de sobra y que siempre agradecemos infinitamente. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, nos ayuda un montón a seguir investigando y trayéndoles este tipo de contenido tan jugoso y exclusivo, y lo más importante, les garantiza que no se perderán absolutamente nada de lo que se viene. Y créanme, lo que se viene es de infarto. Así que, ¿qué está pasando exactamente en la península itálica? Pues parece ser que la combinación explosiva de la aventura épica y el carisma arrollador de Sandokan, un personaje que siempre hemos asociado con el imponente Kabir Bedi en su época dorada, y que ha resurgido en nuevas versiones manteniendo viva su llama legendaria, y la dulzura, el talento innato y el estilo moderno y cautivador de Demet Özdemir, ha aterrizado en Italia. Y no precisamente para pasar desapercibidos para nada. Los rumores, cada vez más fuertes y persistentes, apuntan a un proyecto conjunto de gran envergadura, y las primeras señales que nos llegan desde Italia son, cuanto menos, absolutamente emocionantes. Se habla de una posible serie de televisión que nos deje sin aliento, de una película que marque un hito en la historia del cine, o incluso de alguna colaboración especial que está haciendo que los fans de ambos lados del Mediterráneo, y del mundo entero, pierdan la cabeza de la emoción. Recordemos un poco la magnitud de Sandokan. La saga de Sandokan, ese personaje icónico creado por el genio de Emilio Salgari, es mucho más que una historia, es un mito viviente. El Tigre de Malasia, un pirata legendario, un héroe épico que lucha incansablemente contra la tiranía del Imperio Británico, siempre rodeado de sus leales y aguerridos compañeros, los inseparables Tigres de Montparnasse. La figura de Sandokan es sinónimo de valentía inquebrantable, de honor a toda costa, de rebeldía contra la injusticia y de una aura de misterio que ha cautivado a generaciones enteras, traspasando fronteras y épocas. Y pensar que esta leyenda, que siempre hemos asociado con aventuras exóticas, mares indómitos y un espíritu verdaderamente indomable, pueda cruzarse con la realidad vibrante y actual del estrellato turco es algo que nos hace soñar despiertos, imaginar escenarios que antes parecían imposibles. ¿Se imaginan a Sandokan en un contexto completamente moderno, adaptándose a un mundo que ha cambiado drásticamente? O quizás es Demet con su energía y su visión contemporánea, quien se embarca en una aventura histórica, reviviendo el espíritu de las leyendas. Las posibilidades son infinitas, deliciosamente intrigantes y nos invitan a un universo de especulaciones fascinantes. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Demet. Ella es una auténtica fuerza de la naturaleza, una artista que ha conquistado el mundo con su talento y su carisma. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad impresionante, navegando con maestría entre papeles románticos y cómicos que nos sacan carcajadas, hasta roles más profundos y dramáticos que nos conmueven hasta las lágrimas. Series como Erkenci la catapultaron a la fama internacional, convirtiéndola instantáneamente en un ícono de estilo, una inspiración para miles de jóvenes y, sin duda alguna, en una de las actrices más cotizadas y demandadas de Turquía. Su carisma es contagioso, su sonrisa ilumina la pantalla y su capacidad para conectar de manera genuina con el público es indiscutible. Demet representa la modernidad, la frescura, la elegancia y un talento que trasciende cualquier frontera geográfica o cultural. Ahora juntar a estas dos entidades, dos universos paralelos, en Italia,
es sencillamente la receta perfecta para un fenómeno de proporciones épicas. Italia, con su rica historia, su amor por las narrativas cautivadoras y su fascinación innata por el glamour del cine y la televisión, siempre ha tenido una debilidad especial por las historias exóticas, por las leyendas que evocan un pasado glorioso y por las figuras carismáticas que brillan con luz propia. La combinación de la épica aventura de Sandokan y el magnetismo incomparable de Demet Özdemir es, sencillamente, una mezcla explosiva que promete incendiar las pantallas y los corazones de los espectadores. Los medios italianos, siempre ávidos de noticias de calibre, ya están cubriendo la noticia con una expectación desbordante. Se habla de posibles encuentros, de reuniones secretas en lujosos palacios, de negociaciones que se están llevando a cabo a puerta cerrada. Los fans en las redes sociales, por su parte, están en plena ebullición, compartiendo teorías conspirativas, creando impresionantes fanart que plasman sus sueños, y expresando con vehemencia su deseo de ver este dúo mágico en acción. Es como si dos mundos, uno salido de las páginas de la aventura clásica y otro del vibrante y dinámico panorama de la televisión turca contemporánea, estuvieran a punto de colisionar de la manera más espectacular y memorable. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser esta unión tan esperada? Si pensamos en una serie de televisión, sería una audaz reinterpretación moderna de la saga de Sandokan, donde Demet Özdemir podría interpretar a una fuerte y carismática protagonista femenina que se cruza en el camino del legendario pirata, aportando una nueva dimensión a la historia. O quizás estamos ante una historia completamente nueva, ambientada en la cautivadora Italia, donde ambos comparten protagonismo en una trama que fusiona aventura, romance y misterio. Imaginen a Demet Özdemir interpretando a una intrépida detective, investigando un antiguo misterio relacionado con tesoros perdidos o secretos históricos, y de repente se topa con la figura enigmática y seductora de un hombre que evoca la leyenda de Sandokan. Solo de pensarlo se me eriza el vello de los brazos. La posibilidad de una trama así, llena de intriga y con escenarios italianos de ensueño, es algo que nos deja sin aliento. Otra posibilidad igualmente emocionante es que se trate de una producción puramente italiana, un ambicioso proyecto que decida revivir el mito de Sandokan con un elenco renovado y una visión artística fresca y contemporánea, y que Demet Özdemir haya sido elegida para un papel crucial, un rol que la consagre aún más como una estrella internacional. Si esto fuera así, sería un logro monumental para ella y una demostración más de su estatus como una de las actrices más importantes de la escena global. Y para nosotros, sus fieles seguidores, sería una oportunidad de oro para verla brillar en un contexto diferente, rodeada de la atmósfera única y cautivadora que solo Italia, con su arte y su historia, puede ofrecer. Pensemos en los escenarios posibles, las deslumbrantes costas de Amalfi, las callejuelas históricas de Roma impregnadas de siglos de arte, los románticos canales de Venecia. Sería un telón de fondo de ensueño para una historia inolvidable. Y no podemos olvidar la posibilidad de una película. Una película de aventuras con tintes históricos, que nos transporte a épocas pasadas de intriga y valentía, o quizás una comedia romántica ambientada en la idílica Italia, donde Sandokan, representando quizás un personaje histórico de gran relevancia o incluso un actor famoso interpretando a Sandokan en una película dentro de la película, se encuentre con el carisma deslumbrante y la energía arrolladora de Demet Özdemir. Las combinaciones son prácticamente infinitas y todas suenan increíblemente atractivas, deliciosamente tentadoras. Lo más fascinante de todo este revuelo es, sin duda alguna, el cruce cultural que representa. Turquía e Italia, dos países con una historia milenaria, comparten una rica herencia cultural, profundas influencias mutuas y sobre todo, una pasión desbordante por las historias bien contadas, aquellas que nos atrapan, nos emocionan y nos hacen reflexionar. La presencia de Demet Özdemir en Italia, colaborando en un proyecto que, de alguna manera, conecta con el legado inmortal de Sandokan, es un puente poderoso entre dos mundos que se admiran y se respetan mutuamente. Para los fans turcos es una oportunidad de ver a su estrella predilecta brillar en un escenario europeo de primer nivel, ganando reconocimiento y admiración a nivel internacional. Para los fans italianos es la oportunidad perfecta para descubrir o redescubrir la magia y la calidad de las producciones turcas, a través de una de sus figuras más representativas, y de paso conectar con un icono de aventura que forma parte intrínseca de la cultura popular de muchos países, incluida la propia Italia. La expectación en las redes sociales es en este momento completamente palpable, casi eléctrica. Ya vemos cómo proliferan hashtags como #Sandokan Demet, #Italia en Feber, #Demet en Italia, y un sinfín de variaciones que demuestran la magnitud del interés.
Cada pequeña pista, cada foto filtrada sin querer, cada rumor que se propaga como la pólvora, se amplifica y se discute con una pasión desbordante. Los fans están dedicando horas a analizar cada detalle, intentando descifrar la naturaleza exacta de esta colaboración que promete ser histórica. ¿Será una colaboración puntual, un cameo especial? ¿O estamos ante un proyecto a largo plazo que marcará un antes y un después en sus carreras? Es una estrategia de marketing inteligente para revitalizar la figura legendaria de Sandokan para una nueva generación de espectadores, aprovechando el inmenso tirón y la popularidad de Demet Özdemir. La verdad es que en este preciso instante aún no tenemos todos los detalles confirmados, no hay comunicados oficiales que disipen todas las dudas. Pero, ¿no creen que es precisamente eso lo que lo hace tan emocionante? Esa sensación de anticipación, de estar al borde de algo grande, de algo que podría marcar un antes y un después en la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento está en constante evolución, siempre sorprendente, y son estas uniones inesperadas, estos cruces de caminos imprevistos, los que nos demuestran que la creatividad no tiene límites, que la imaginación puede transformar lo imposible en realidad. Imaginemos por un momento la química en pantalla entre estos dos titanes del entretenimiento. Sandokan con su aura de leyenda, su valentía legendaria y su espíritu aventurero, y Demet Özdemir, con su chispa vibrante, su modernidad deslumbrante y su capacidad para transmitir emociones profundas. Sería una dualidad fascinante, una contraposición de estilos que, sin duda, generaría una tensión y una atracción magnética que cautivarían a la audiencia. ¿Cómo reaccionarían las audiencias ante esta combinación explosiva? Estoy firmemente convencido de que sería un éxito rotundo, un fenómeno de masas. La fuerza icónica del personaje de Sandokan, sumada al inmenso y leal fanbase de Demet Özdemir, y todo esto ambientado en el encanto inigualable y la belleza atemporal de Italia, es una fórmula mágica, una ecuación que difícilmente puede fallar. Y no olvidemos el impacto económico y cultural que una producción de este calibre podría tener. Una alianza tan ambiciosa atraería no solo la atención mediática global, sino que también impulsaría el turismo hacia Italia, generaría empleo en la industria audiovisual y pondría de relieve la riqueza cultural, tanto de Turquía como de Italia, ante los ojos del mundo. Sería una vitrina excepcional para la creatividad, el talento y la capacidad de producción de ambos países. Por ahora, mis queridos amigos, solo podemos especular, mantener la esperanza y esperar con ansias las noticias que irán llegando. Pero una cosa es segura, Italia está en plena efervescencia, y nuestros corazones laten al ritmo acelerado de esta posible y prometedora alianza. La unión de la leyenda de Sandokan y la estrella turca Demet Özdemir no es solo una noticia del mundo del espectáculo, es un fenómeno cultural que nos invita a soñar con historias épicas, con romances inolvidables y con aventuras que nos transportarán a otros mundos, a épocas de gloria y a momentos de pura emoción. En resumen, la posible colaboración entre la leyenda inmortal de Sandokan y la estrella turca Demet Özdemir en Italia ha desatado una verdadera revolución en el mundo del entretenimiento. Los rumores, cada vez más sólidos, apuntan a proyectos que prometen combinar la épica de la aventura con el carisma moderno y cautivador, y la expectativa entre los fans es máxima, rozando la euforia. Estamos ante la posibilidad de un cruce cultural fascinante y trascendental que podría dar lugar a producciones de un impacto monumental, capaces de cautivar a audiencias de todas las edades y procedencias. Y hasta aquí, mis queridos amigos, la noticia que nos tiene a todos en vilo, con la emoción a flor de piel. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta posible unión que promete hacer historia. ¿Les emociona la idea de ver a Sandokan y Demet Özdemir juntos en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que fuera? ¿Una serie de acción, un drama histórico, una comedia romántica? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que estoy deseando leer todas sus ideas, sus teorías y sus opiniones. Su participación es lo que hace que nuestro canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando al día con las noticias más jugosas, los rumores más candentes y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, no se olviden de darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta increíble noticia, y por supuesto suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.